Bien, pues vamos a continuar con esta segunda parte del video tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer la implementación de un algoritmo de búsqueda secuencial, que es la búsqueda más sencilla. Vamos a empezar primero creando un nuevo proyecto. Voy a llamarle proyecto 2 para llevar la misma secuencia que los videos. Y vamos a declarar una nueva clase que se llame búsqueda secuencial. Nos metemos al código de esa clase. Vamos a borrar prácticamente todo. Solamente vamos a dejar el constructor y la descripción. Bueno, algo que se me pasó comentar en el video anterior es los comentarios. Son igual que C. Digamos que para comentar una línea se usa la doble barra. Para comentar ambas líneas es con diagonal asterisco y asterisco diagonal. Sin embargo, hay otro tipo de comentarios que se utiliza mucho en Java, que son los comentarios tipo Javadoc, que es una diagonal, dos asteriscos y uno oprime la tecla Enter para que uno pueda hacer comentarios como los que aparecen en este tipo, donde uno escribe la descripción de la clase o la descripción del método y a continuación viene una serie de tags o etiquetas de tipo Javadoc en donde uno puede mencionar el autor, la versión, los parámetros, el tipo de valor que regresa, etcétera. Entonces vamos a usar la documentación o los comentarios de tipo Javadoc y vamos a poner de una vez la descripción de la clase. Bien, entonces estoy poniendo en la descripción de la clase que es una clase que implementa una búsqueda secuencial sobre un arreglo de enteros. Bien, el autor, pues bueno, voy a poner ahí mi nombre. Y aquí en la versión se recomienda poner un número o la fecha en la que se modificó la versión. Bien, entonces el primer paso es declarar un arreglo. En los ejercicios que vienen en el material de la unidad 2, hay algunos elementos en Java que causan a lo mejor un poquito de confusión. Algunos elementos para leer del teclado, algunos elementos como para hacer un barrido de un arreglo y mostrarlo en pantalla. Eh, en este caso yo voy a tratar de hacer lo más simple que se pueda la implementación del algoritmo y voy a quitar todas aquellas cosas que no utilicemos. Entonces, primeramente, ¿cómo hacemos una declaración de un arreglo? Bien, pues primero sería el tipo de datos que va a alojar ese arreglo. En este caso, pues va a ser un entero. Va a ser un arreglo de datos de tipo entero. Y después seguiría los corchetes. Abrir y cerrar corchetes le indica que, bueno, esta declaración va a ser un arreglo. Y después el nombre de la variable que vamos a utilizar como arreglo. En este caso, pues voy a poner arreglo para ser un poquito creativo. Ahora, en el constructor voy a, voy a agregarle un parámetro al constructor de tal forma que me permite inicializar ese arreglo. Entonces voy a poner que este constructor
va a recibir también un arreglo. Para inicializar voy a poner this, la palabra reservada this, refiriéndome a los elementos de mi clase, arreglo, que es mi variable de instancia que yo ya declaré en esta parte, y le voy a asignar este parámetro que también se llama igual, arreglo. Bien, hasta ahí vamos a compilar. Y bueno, me marca que la clase ya fue compilada y que no hubo ningún error sintáctico. Bien, vamos a ver cómo funciona hasta aquí mi variable de instancia y mi constructor, mi método constructor. Entonces voy a invocar el constructor de la clase y lo primero que me pide es, bueno, el nombre de la instancia, el nombre del objeto. Voy a dejar ese default, búsqueda 1. Y a continuación me pide, pues, una instancia de un arreglo. Entonces, una forma de tanto de inicializar y declarar un arreglo tanto en Java como en C es hacerlo mediante el uso de abrir y cerrar llaves. Y dentro de las llaves vamos a poner todos los elementos separados por comas. Por ejemplo, voy a poner 10, 24, 43 y 50. ¿Sí? Entonces, aquí me está pidiendo que yo le pase un arreglo de tipo entero. Pero yo se lo puedo pasar de esta manera, diciéndole que la especificación del arreglo está ahí en ese abrir y cerrar llaves. Entonces voy a hacer clic en OK. Y ahora voy a inspeccionar ese objeto. Ok, lo primero que observamos aquí es que esa variable de instancia tiene un punto y una flecha. Esto significa que es un objeto. Los arreglos en Java son tratados como una especie de objetos, que tiene sus propiedades, que tiene métodos, y, bueno, para examinarlos también aquí en BlueJ vamos a hacer doble clic en ese elemento. Y esta es una forma, bueno, hay otra forma de obtenerlos, pero también voy a mencionar solamente esta forma para ir al grano. Entonces aquí ya observamos que este arreglo tiene una propiedad que es la longitud, que son 4, una longitud de 4, porque fueron 4 los elementos que yo le pasé entre los llaves. Y hay algo bien importante, un arreglo, digamos que podemos definirlo como una variable que agrupa un conjunto de datos. Y este conjunto de datos es accesible a través de un elemento clave o de un índice. Los índices, tanto en C como en Java, empiezan en 0 y se van incrementando de uno en uno. De tal manera que mi arreglo en la posición 0, o en el índice 0, o en la clave 0, tiene un elemento entero de valor 10, y mi arreglo en la posición 1, o con el valor clave 1, o en el índice 1, tiene un entero de valor 24, y así sucesivamente hasta llegar al 3. Este sería mi elemento 1, mi elemento 2, mi elemento 3 y mi elemento 4, solo que empieza la numeración en 0.
Y el tamaño de mi arreglo es 4, porque son 4 elementos. Bien, hasta aquí vamos bien. Vamos a cerrar y vamos a volver a modificar mi código. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una propiedad más, una variable de instancia de tipo entero, en la cual vamos a almacenar el tamaño de mi arreglo o la dimensión de mi arreglo. Entonces le voy a poner dimensión. Vamos a resumir mejor, dim arreglo. Y entonces en mi constructor yo voy a asignar a esa variable dim arreglo o esa propiedad dim arreglo el tamaño o la dimensión del arreglo. Entonces, para hacerlo, basta con darle el nombre del objeto, el nombre del arreglo, punto, y lo hacemos a través de esta propiedad, length. Ok, compilamos. Vamos a probarlo. Vamos a pasar nuevamente como parámetro un arreglo definido en abrir y cerrar llaves. Voy a pasar 5 elementos. El 10, el 21, el 43, el 42 y el 45. Le digo OK. Entonces al momento de yo inspeccionar, aquí ya tengo una variable dim arreglo, la que acabo de crear, la propiedad, perdón, con mis 5 elementos, de tal manera que aquí yo ya accedo directamente a la dimensión y a través del arreglo pues ya accedo individualmente a cada uno de mis elementos. Bien, esto nada más fue para probar que funcionara esta propiedad. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer la parte crucial del algoritmo, que es hacer la búsqueda de un elemento de forma secuencial. Entonces vamos a hacer un método que haga esto. Vamos a hacer un método que se va a llamar buscar número, que va a recibir como parámetro pues, precisamente un número entero. Y vamos a poner que regrese un mensaje en forma de cadena de caracteres de si encontró o no encontró el método. Y que nos regrese también en qué posición del arreglo encontró ese número, perdón. Ok, entonces vamos a declarar una variable de tipo string donde almacene la posición del arreglo. Ok, creo que tampoco esto lo había explicado en el video anterior. Yo también puedo tener declaración de variables locales. La diferencia es que esta variable solamente va a funcionar en este método. La diferencia de las propiedades o las variables de instancia que veíamos que funcionaban en toda la clase. Esta es una variable de tipo local y al ser una variable de tipo local no lleva la cláusula ni private, ni public, ni protected, porque no es necesario, solamente su ciclo de vida de esta variable es solamente mediante la ejecución o la invocación de este método. Bien, entonces el algoritmo de búsqueda secuencial lo que hace es que me hace un recorrido del arreglo de principio a fin y va comparando el número a buscar
con el número que se encuentra en la posición del arreglo 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta mi tamaño de mi arreglo o hasta mi dimensión del arreglo. Entonces, para yo recorrer o hacer un barrido de mi arreglo, se hace mediante un ciclo. Vamos a utilizar el ciclo for. Entonces, esta es una declaración típica de un ciclo for. Sí, la primera parte pues es la palabra reservada for y entre paréntesis van las condiciones, la inicialización de variable y el incremento de esa variable. Entonces primero declaramos una variable de tipo entera y la inicializamos en 0. Esta variable me va a servir para almacenar el índice, la posición de mi arreglo o la clave o la posición del arreglo. Entonces generalmente se usa la letra I, pero puede ser cualquier letra, cualquier nombre de variable. Después viene la condición. Entonces le vamos a decir que este ciclo se va a ejecutar siempre y cuando se cumpla esta condición. Que la variable I sea menor a mi dimensión del arreglo o al tamaño de mi arreglo. Y finalmente le decimos que se va a ir incrementando de 1 en 1 mi variable I. Entonces todo lo que esté dentro del for va entre abrir y cerrar llaves. Y entonces vamos a hacer ahora, vamos a proceder a hacer la comparación de mi parámetro con cada uno de los elementos del arreglo. Entonces, para hacerlo voy a hacer uso de la instrucción if para hacer una comparación. Entonces voy a decir si mi variable arreglo en su posición i es igual a num, quiere decir que la posición en la que se encontró el elemento pues es la que tiene actualmente i. ¿Sí? Entonces esta variable i se va a ir incrementando de 0, 1, 2, 3 hasta mi tamaño del arreglo. Y entonces si la posición es nula, es una cadena vacía, quiere decir que no entró a esta condición. De lo contrario, quiere decir que sí encontró el número en alguna posición del arreglo. Entonces vamos a usar otro if, perdón, para indicar que si mi variable posición es igual a como yo la inicialicé, entonces vamos a mandar un mensaje de que el número no fue encontrado. O sea, el número que se pasó como parámetro no fue encontrado dentro de mi arreglo. De lo contrario, vamos a indicar que el número sin acento, que el número fue encontrado en, y vamos a poner la posición. Muy bien, vamos a compilar y vamos a ver si... Bueno, aquí me dice que son incompatibles la variable posición con la variable entera de tipo i. Sin embargo, bueno, esto lo hice a propósito para para explicar más adelante
que un número puede ser encontrado en varias posiciones. Es decir, si yo tuviera dos elementos iguales, por ejemplo, el 10 en la posición 0 y el 10 en la posición 5 de mi arreglo, pues si lo hago de esta forma solamente me regresaría la última posición en la que fue encontrado. Entonces vamos a agregar esta instrucción para que vaya recordando todos los elementos o todas las posiciones en donde encuentre ese número. Entonces, lo único que estoy haciendo es que le estoy concatenando cadenas de caracteres. Y de esta forma hace algo que se conoce como casting. Que bueno, más adelante explicaré de lo que se trata. Lo que hace es que convierte automáticamente este i, que es un entero, lo convierte automáticamente en cadena de caracteres para que toda esta instrucción o asignación sea una cadena de caracteres y no tenga ningún problema para asignárselo a una variable de tipo de cadena de caracteres. Bien, hasta aquí vamos a compilar y vamos a ejecutar este método de buscar número. Entonces creamos un a través del constructor le vamos a invocar, le vamos a pasar un arreglo. Vamos a repetir dos elementos. Por ejemplo, voy a repetir el 42. El 42 se encuentra en la posición 1 como 3. Ok, entonces para checar inspeccionamos y me dice que bueno, que mi arreglo tiene una dimensión o un tamaño de 5 elementos, los cuales son el 10 en la posición 0, 42 en la posición 1, 43 en la posición 2, 42 nuevamente en la posición 3 y 45 en la posición 4, empezando del 0 al 4, lo cual nos da un total de 5 elementos. Bien, vamos a poner en práctica nuestro método buscar número. Entonces yo voy a buscar el 42. Entonces lo paso como parámetro. Y aquí ya vemos que ya me regresó una cadena de caracteres en donde me dice que el número fue encontrado en 1 y en 3. Entonces en la posición 1, ahí está el 42, y en la posición 3, ahí está nuevamente el número 42. Bien. Ahora vamos a ver internamente cómo es que está trabajando el algoritmo. Para eso vamos a hacer algo que se conoce como debug o usar el debugger de BlueJ. Hacer un debug es marcar un punto de interrupción en mi código y yo ir ejecutando paso por paso para ver cómo van cambiando mis condiciones, para ver cómo van cambiando mis variables y ir yo entendiendo un poquito más cómo es que está trabajando el algoritmo. Entonces, para marcar un punto de interrupción en BlueJ, lo que voy a hacer es que voy a hacer un clic. Bueno, antes de eso debo de compilar mi clase. Y para yo marcar un punto de interrupción, voy a hacer un clic en la línea donde quiero que empiece la interrupción o empiece a hacer el debug de mi programa. Entonces aquí observamos que marca un círculo rojo con la leyenda stop. Y bueno, vamos a probarlo. Nuevamente, creamos una instancia, creamos un objeto, le vamos a pasar estos mismos elementos que ya tenemos aquí. Muy bien, vamos a inspeccionar
mis variables de instancia y los elementos de mi arreglo. Entonces, al momento de yo invocar el método donde tengo la interrupción, vamos a pasarle el parámetro, vamos a buscar el número 65 que no está. Le decimos OK y automáticamente, bueno, me muestra en un como marcatextos amarillo la línea donde está actualmente mi programa en ejecución y donde se interrumpió precisamente la ejecución. Entonces esta línea que está sombreada, bueno, que estaba sombreada, de hecho todavía no se ejecuta, está próximamente a ejecutarse. Y también observamos por ahí que me abrió otra ventana que se llama BlueJ Debugger, en la cual, bueno, pues me muestra el hilo de ejecución principal, que es método main, que bueno, no lo vemos aquí, pero internamente hay un método main. Y bueno, la secuencia o la llamada secuencia donde digamos que es el método que actualmente se está invocando, que es buscar número. Y bueno, variables de tipo estática, variables de tipo de instancia y las variables locales. Aquí tenemos estas variables que yo había declarado, que una es el parámetro, número, y otra es la posición. Bien, vamos a tratar de hacer lo más pequeño que se pueda esta ventana, de tal manera que me permita ver mi arreglo y mis variables. Ok. Y mi código. Bien, entonces aquí observamos que bueno, tampoco se encuentra definida todavía la variable i, porque todavía no se ejecuta. Y vamos a ver. Ok, vamos a tratar que todo nos quepa. Vamos a hacerle un poco de espacio. Ahí está. Ok, entonces tengo varias opciones. Una es terminar mi punto de interrupción, otra es seguir la ejecución normal, o otra es hacerla paso por paso. Entonces vamos a hacer la ejecución paso por paso. Entonces le voy a dar clic en este primer icono y ya ejecutó esta primera línea. Entonces ya hizo mi declaración y mi asignación de la variable i, que ya lo observamos. Int i es igual a 0. Ya hizo esta comparación, que i es menor a la dimensión de mi arreglo. Vamos a ver si por acá se ve. Que va a tener que hacer un poquito más de espacio. Ahí está. Entonces 0 es menor que la dimensión del arreglo, que 5 es correcto. Entonces entra y ahora el punto de ejecución se encuentra en esta línea, en la línea 30. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a comparar si mi arreglo en la posición i, que i vale 0, es igual a num, que es el que le pasé como parámetro 65. Entonces si yo le doy clic en el siguiente paso, vemos que no entró a esta línea porque no fue verdadera esta condición. Y entonces en esta segunda línea, digo en este segundo ciclo, segunda iteración, ahora sí se va a poner en ejecución esta operación, la de i más más. Cuando le doy clic, entonces lo que hace es que va incrementando de 1 en 1 y ahora la variable i vale 1
y ahora está buscando o está comparando arreglo en la posición I que vale 1, arreglo de I, que sería 42, es igual a la variable num, es igual a 65, observamos que no, entonces no entra, y sigue cambiando la iteración, ahora va a comparar con el número 2, que sería 43 es igual a 65, pues no, después 42 es igual a 65, pues no, y finalmente agota la última posibilidad, 45 es igual a 65, tampoco, entonces ahora va a ser la siguiente comparación, si posición es igual a como, si mi variable posición es igual a como yo la inicialicé, entonces va a mandar este mensaje que el número no fue encontrado. Seguimos haciendo el siguiente paso y aquí ya observamos que el número no fue encontrado. Bien, pues hasta aquí este segundo video tutorial. Espero que les haya servido de cómo hacer una búsqueda secuencial y cómo hacer una inspección de un arreglo y sobre todo cómo hacer un debug sobre un algoritmo, sobre un programa. Bien, pues gracias. Hasta luego.